Hola, hola, hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga y como siempre decimos, vamos con toda la buena actitud. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a esa sección de preguntas y respuestas y leemos la pregunta del día. Pastor, fuimos al sepelio de un familiar donde participó casi todo el pueblo. Se hizo el rosario de ánimas y se completó el novenario. Mucho rezo, mucha comida. Todos los rosarios los hicieron para que el familiar difunto aligerara su paso del purgatorio al cielo, de acuerdo a la doctrina católica. Nos dijeron los religiosos de la iglesia a la familia eso que le acabo de describir. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué dice la Iglesia Católica del purgatorio y qué dice la Biblia de esa doctrina? Me llamo Bonifacio Manuel Centella, oriundo de Zacatecas, pero radicado en San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Bonifacio Manuel. Agradezco tu pregunta. La pregunta que me haces: ¿qué dice la Iglesia Católica del purgatorio y qué dice la Biblia de esa doctrina? Pues te doy cabal respuesta a tu pregunta, a tu inquietud y vamos inmediatamente. Bueno, la pregunta que me haces: ¿qué dice la Iglesia Católica del purgatorio y qué dice la Biblia de esa doctrina? Según la Iglesia Católica, el purgatorio es el lugar donde van las almas de las personas que mueren en gracia, pero que no son libres de toda imperfección. Y de acuerdo a su catecismo, el 1030 dice lo siguiente: si una persona muere y no es tan mala, se va a un estado intermedio llamado purgatorio, y textualmente dice el catecismo 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Según la Iglesia Católica Romana, en lo que leímos, el purgatorio es la última misericordia. La Iglesia Católica Romana enseña que las almas necesitan ser libradas de 21 o 22 formas de pecar mortalmente. Por eso que tienen que pasar un tiempo en el purgatorio para terminar finalmente su purificación. Entonces, la Iglesia Católica habla de esas 22 formas, 21 a 22 formas, habla de los 10 mandamientos de la ley, más 5 mandamientos de la ley de la Iglesia. Entre ellos están estos 5 mandamientos: oír misa entera los domingos y fiestas a guardar, como Reyes Magos, Semana Santa, días de los fieles difuntos, todos los santos, días de la Virgen de Guadalupe, Navidad, y algunas que una diócesis ponga de un patrón de la zona. El segundo de los mandamientos de la Iglesia dice confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte si se ha de comulgar. 3. Comulgar por Pascua de Resurrección, ayunar, abstenerse de la carne cuando manda a la Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, y entre ellas está apoyar económicamente para el sostenimiento de los sueldos y de las ayudas de los sacerdotes y de la gente que labora y etc. Y los 7 pecados mortales, que habla de la ira, de la gula, de la soberbia, de la lujuria, de la pereza, de la avaricia, de la envidia. Dice la Iglesia Católica que los pecados no confesados no son perdonados, y aún si se confesaran esos pecados no significan que el daño está reparado, sino se tiene que pagar aquí, y si no alcanza, en el purgatorio. Según la Iglesia Católica, dice que el cielo es un premio.
La Iglesia Católica enseña que el castigo del pecado no se quita cuando se perdona la culpa. Se tiene que pagar este castigo en esta vida o en la vida venidera. Además, la Iglesia Católica enseña que las oraciones y las buenas obras de los vivos pueden ser muy útiles a los difuntos para aliviar y abreviar sus penas, y que el sacrificio de la misa es propiciatorio, que por consiguiente tienen la virtud de borrar los pecados, de satisfacer la justicia divina por los vivos y por los difuntos, según el Catecismo 1032. La Iglesia Católica dice que aunque el sacrificio de Cristo fue suficiente para quitar nuestro castigo, según ellos todos tendremos que ir al purgatorio para pagar el castigo de nuestros pecados. Entonces, lo que ellos no están creyendo que el sacrificio de Jesús es suficiente, es total, ¿no? Porque ellos le están agregando obras y todavía, si no les alcanza, el purgatorio. Eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Esa es mi respuesta a esa primera parte de la pregunta. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del purgatorio? Bueno, quiero ser claro desde el principio en mi respuesta. La doctrina católica romana del purgatorio no se enseña en ninguna parte en las Escrituras. Esta doctrina fue inventada para acomodar la negación del catolicismo de la justificación solo por fe, dada por Jesucristo en el Calvario. Y esta doctrina y esta misma iglesia ofrece falsas esperanzas a millones de personas que anticipan un tiempo más allá de la tumba. Y quizá esta enseñanza está llevando a millones y a millones sus almas a la perdición. Esta es una doctrina antibíblica y no es posible justificar en ningún texto de la palabra la invención de esta doctrina del purgatorio. Las Escrituras nos enseñan muy claramente que solamente una justicia absolutamente perfecta, necesaria, se necesita para entrar al cielo. Y esa justicia la pagó el justo, la pagó una persona en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa obra perfecta de Jesucristo en el Calvario, es que nosotros somos salvos y podemos entrar a esa gracia inmerecida delante del Padre. La Biblia nos enseña que nuestros pecados nos condenan a la muerte eterna, sin lugar a duda. Pero Cristo murió por nuestros pecados, tomando sobre sí la maldición de nuestros pecados. La Biblia dice claramente que la muerte de Jesús fue suficiente para pagar el castigo de todos nuestros pecados. En Hebreos 10, del versículo 10 al 14, nos dice, y lo leo textualmente, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A base de ese sacrificio de Cristo, Dios nos dice en ese mismo pasaje, en el Hebreos 10, 17, 18, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es por Cristo, es que existe la remisión, el perdón de pecados. Él solamente es el que nos puede salvar, de acuerdo a Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, Jesús. No solamente resucitó, ahora está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros.
Aquí podemos ver en lo que acabamos de leer 2 veces que la Biblia dice que la ofrenda de Cristo fue hecha una vez para siempre. Además dice que con un solo sacrificio Cristo hizo perfecto a los salvos. Y dice que después de la muerte de Cristo ya no hay más sacrificio por el pecado. Con el sacrificio que hizo Jesús de sí mismo, Cristo nos salvó perpetuamente, completamente, para siempre, a los que nos allegamos a Dios por medio de Él. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. La Biblia no dice nada de tener que pagar el castigo de nuestros pecados si recibimos la salvación de Cristo. Y de acuerdo a la Biblia, los únicos que tienen que pagar sus pecados son los que no han experimentado el perdón de Jesús. Porque dice la palabra en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la Biblia no dice nada del purgatorio, ni una sola palabra, ni una sola vez se refiere a un lugar a donde van las almas para pagar por el pecado antes de pasar al cielo. Ese es un invento chino, ese es un invento de la Iglesia Católica Romana, que fue ideada desde el siglo V y ya se formalizó en el siglo X, XII, y realmente eso es una falsa doctrina, es antibíblica y está llevando a mucha gente realmente a depender de esas doctrinas que no salvan sino condenan. Ahora, pero de acuerdo a la Biblia, ¿qué esperan los justos cuando mueren? Bueno, David, el rey de Israel, escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Salomón, otro rey de Israel, escribió: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Proverbio 14:32. Lázaro, el mendigo lleno de llagas, murió. De su muerte Jesús dijo: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16:22. O paraíso, el malhechor, muriendo por su pecado en la cruz, oyó las palabras de Jesús. En Lucas 23:43, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esteban, muriendo a manos de los judíos enojados, no vio las llamas del purgatorio, sino los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En Hechos 7:56. El apóstol Pablo, quien antes de convertirse había perseguido a los cristianos, tenía esta esperanza: para mí el morir es ganancia. Filipenses 1:21. La Biblia no dice nada de algún castigo que esperan los justos después de la muerte. Al contrario, nos hace saber que de pura dicha hay dicha para los que esperan morir en el Señor. Solo Dios puede decir lo que está más allá de la muerte, no una iglesia, no una institución, no un hombre, sino la Biblia. Y Pablo advierte: mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Inclusive se lee en la nueva enciclopedia católica, de la New Catholic Encyclopedia, nos dice que unos católicos ya admiten que su doctrina no se basa en la Biblia. En el último análisis, la doctrina del purgatorio está basada en la tradición y no en las sagradas Biblias, gracias a Dios. La Biblia dice en Colosenses 2:13-14: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí nos dice en esta cita de Colosenses 2:13-14 que todos los pecados nos han sido perdonados.
No se debe de agregar ni añadir nada. Estimado, amado que nos escribes y a los amigos y amados que nos escuchan en esta sección, necesitamos ser limpios ahora, en este momento, mientras late nuestro corazón por la sangre de Cristo, para nosotros poder entrar al cielo por ese sacrificio que Él hizo en el Calvario. Y no esperes la purificación en el purgatorio, porque no la encontrarás. Encontrarás un chasco y tu alma será perdida por siempre en el infierno. Por eso mi recomendación, busca a Jesús, donde sí se encuentra la purificación en Él. Y no tendrás nada que temer el día que llegue el momento de partir de esta tierra, el momento de tu muerte. Como dice la palabra en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esa es mi respuesta. El purgatorio es una invención de la Iglesia Católica, es antibíblico, no existe tal registro y por una sola ofrenda nosotros fuimos perdonados, justificados para siempre. Jesús nos perdona de todos nuestros pecados. O es suficiente el sacrificio de Jesús o no lo es. Nosotros somos salvos solo por la fe en ese sacrificio que hizo Jesús y no fe más obras o no fe más obediencia, no, es por la obra que hizo Jesucristo y como resultado viene una reacción de amor, como dice Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama, y en ese amor nosotros hacemos lo que dice la palabra, porque el árbol por su fruto es conocido. Esa es mi respuesta y gracias por tu pregunta. Nos vemos, comparte nuestro podcast, visita nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete si no te has suscrito, regálanos un like y sé feliz, que Cristo pagó por ti, el justo por los injustos. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.